Los últimos gestos del jubilado Raúl Castro confirman la gravedad de la crisis política de Cuba y debilitan al presidente Miguel Díaz-Canel, que no asistió al acto por el aniversario 40 de los Boinas Rojas. Llevó a México al general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja como asesor y a su regreso tuvo que soportar una entrevista en sede oficial de su mentor con el presidente de Vietnam. La ausencia de civiles en la celebración de los 40 años de los Boinas Rojas, presidido por Raúl Castro y los ministros de la FARC y el MINIM, llamó la atención de diplomáticos y periodistas, sobre todo porque Díaz-Canel es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en su condición de presidente de la República de Cuba. Gente de la subguara del presidente lanzó la bola revolucionaria de que Díaz-Canel no quería quemarse apareciendo junto a los represores directos de los cubanos. Pero si fuera cierto, el enemigo rumor poco iba a aliviar la indefensión de un mandatario que llamó a la guerra civil y alardeó de una orden de combate entre cubanos, el más grave error de su corto mandato. El gobierno cubano sigue sin aclarar si el nuevo rol adjudicado a López Calleja implica su cese al frente del complejo militar empresarial Gaesa, donde fue sancionado por Estados Unidos, o solo un cometido adicional. Pero en cualquier caso evidencia un enroque del Raulato en su estricto control sobre la hacienda Biram S.A. y revela el temor de Raúl Castro a Díaz-Canel para que no pueda afrontar los retos en ciernes con un desprestigio internacional creciente, una sociedad civil y oposición cada vez más reivindicativas. En el primer caso, los nombres que más suenan para sucederle al frente de Gaesa son el contraalmirante Raúl Finalé, hombre de la máxima confianza política y financiera de Raúl, como fue su padre Enrique Finalé de los hermanos Castro Ruz, incluida su labor de patrón de pesca del fallecido comandante en jefe, y la coronel Ania Lastres Morera, vicepresidenta primera y miembro del Comité Central del gobernante Partido Comunista. La entrevista con el presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, en sede oficial, fue una descortesía de Castro como las que debió soportar de su hermano Fidel, que se entrometía en todo, con algunos encontronazos como el que tuvieron por la ley migratoria, que llevó a Raúl a combinar a su hermano enfermo a volver al poder. La aparición en uniforme reglamentario y en sede oficial para entrevistarse con el presidente vietnamita es un gesto de Raúl Castro que debilita aún más la desgastada figura del presidente Díaz-Canel, que desde su debut ha tenido que lidiar con el avionazo, un tornado que arrasó parte de La Habana, varios ciclones, el desplome de Venezuela como proveedor de petróleo, del turismo y de las remesas familiares, las sanciones de Trump, la habilidad de Biden para situar el saque de los cambios en el Palacio de la Revolución y la pandemia del coronavirus que se llevó por delante hasta el eslogan propagandístico de potencia médica. En el pecado rauliano de asesinar políticamente a toda la cuadra fidelista, incluidos Carlos Laje, Felipe Pérez Roque y Roberto Robaina, estriba su actual penitencia de soportar las debilidades y fatiga de su preferido, que sigue sin conseguir legitimarse ante la mayoría de los cubanos y muestra síntomas de tensión e ira contenida. La crisis es muy grave, no solo por las evidencias del comportamiento de Raúl Castro en las últimas semanas, sino porque no tienen recambio eficaz. López Calleja resulta más impopular que Díaz-Canel por su consuetudinaria avaricia e insensibilidad política, y el Consejo de Ministros es una colección de cadáveres exquisitos como el mentecato premier Manuel Marrero, que agredió a médicos y sanitarios cuando más se necesitan, y subiendo el catao, achicharró en tiempo récord a la envejecida y costosa termoeléctrica Guiteras. Apagones, coronavirus y hambre de comida y medicinas son tres jinetes del apocalipsis tardocastrista que también quemó al ministro de las FARC con el terrible mérito de estrenar al pueblo uniformado en la represión del pueblo llano en emulación socialista con su homólogo del Ministerio del Interior. El titular de Economía no consigue remontar los estragos de empobrecimiento y desigualdad de la tarea ordenamiento y se ha abandonado a la resistencia y la micro, pequeña y medianas empresas. Sobrino quedó mudo de tanta tripa ingerida. Arronte está achicharrado por tanta oscuridad. Portal Miranda sigue escondido tras Durán, portavoz del mal, y el manoteador Alpidio
no gana ni para una décima cantada. La cobardada casta Verde Oliva y Enguayaberada emula al capitán del Titanic, que desoyó los avisos de iceberg en ruta y mientras aguarda por un milagro, ya comenzó el festín de la piñata sandinista, como antes hicieron los condescendientes directos de Raúl Castro, adjudicándose mansiones en propiedad personal que hasta fechas recientes eran propiedad estatal mediante la inmobiliaria Palco. Menos mal que Cuba cuenta con el antecedente revolucionario de un Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, y teniendo en cuenta que los magros sueldos de la casta y su guara no dan para pagar la libra de carne de puerco a 120 pesos cubanos, tarifa de La Habana, tendrán que aclarar cómo se hicieron con el botín inmobiliario y otros pecados de nuevos ricos que desprecian a los pobres de la tierra, aunque pretendan seguir usándolos como cortina de humo y propaganda comunista.